Bueno, pues empezamos un nuevo módulo en la atención a las personas con demencia avanzada y hoy nos vamos a ocupar especialmente sobre las intervenciones de dos intervenciones importantes como puede ser la intervención farmacológica y la intervención en aspectos dietéticos como puede ser la alimentación y la hidratación, para establecer una toma de decisiones conjuntas y estableciendo una proporcionalidad y adecuación de cuidados que a veces hay que tener en cuenta y que habrá que decidir conjuntamente, pues, con los cuidadores principales. Para estas dos exposiciones tenemos a dos ponentes. En primer lugar, a Alex Ferro, que es farmacéutico hospitalario del Hospital Ricardo Birmingham, de la Fundación Matia, que se va a ocupar de las intervenciones farmacológicas. Y posteriormente contamos con Lourdes Resach, que es médico geriatra, especialista en cuidados paliativos en el Hospital Ramón y Cajal. Entonces, bueno, en primer lugar va a hablar Alex Ferro y le dejamos a él la palabra. Buenas tardes, Javier. Buenas tardes, Lourdes, y al resto de la audiencia. Y bueno, pasamos, si queréis, un poco a contaros, mi intervención, que va a ser sobre los criterios de la racionalidad en la farmacología de la demencia avanzada y sobre la dialéctica entre proporcionalidad de cuidados y futilidad. Bien, he distribuido la presentación en 4 puntos. El primer punto sería un poco hablar sobre el tratamiento específico de la demencia. En segundo lugar, hablaremos de la atención en la demencia avanzada y o en fase final de vida. Posteriormente, hablaremos sobre la polimedicación en estas personas y los criterios, por último, de racionalidad en la farmacología de la demencia, ¿no?, que es el grueso de esta intervención. Y, por último, plantear una serie de conclusiones. Bien, en primer lugar, para conocer un poco el tratamiento etiopatogénico de la demencia, comentaros un poco la clasificación de las demencias más prevalentes que se conocen, ¿no?, que sería un 60% de las personas con una enfermedad de Alzheimer, el 20% con una demencia vascular, el 15% con una demencia tipo cuerpos de Lewy, un 5% con demencias frontotemporales y luego quedaría un porcentaje pequeño para otro tipo de demencias. Tenemos que decir que actualmente tenemos grupos de medicamentos indicados únicamente para la enfermedad de Alzheimer o demencias cuerpos de Lewy. Por un lado tenemos el grupo de los inhibidores de la acetilcolinesterasa que siguen la hipótesis colinérgica, donde definimos como una deficiencia colinérgica en los ganglios basales o el neocortes debido a la destrucción neuronal, ¿no? Y por lo tanto lo que hacen estos medicamentos es que haya mayor neurotransmisor de acetilcolina en el medio. Por otra parte, tenemos otro grupo de medicamentos, otro grupo en concreto, que son los antagonistas no competitivos del receptor NMDA del glutamato, que siguen la hipótesis excitotóxica, que sería el fármaco memantina. Tenemos que decir que en los últimos 20 años se han intentado comercializar muchos medicamentos para el tratamiento etiopatogénico de las diferentes demencias, pero hasta 100 medicamentos han quedado en el camino. Y tenemos actualmente 4 medicamentos aprobados con indicación en concreto para la enfermedad de Alzheimer y algún medicamento para la demencia cuerpos de Lewy. Y tenemos que decir que no existen a día de hoy tratamientos disponibles para retrasar o detener el daño cerebral que provoca la demencia. Con los tratamientos actuales lo que conseguiremos es intentar mantener el mayor tiempo posible este declinar cognitivo e incluso que se estabilicen los síntomas psicoconductuales asociados a la demencia. Tenemos que decir, sin embargo, que estos 4 medicamentos aprobados tienen
una limitada utilidad, ya que el beneficio-riesgo de estos medicamentos, pues en muchos casos puede ser desfavorable, ¿no? Y así, la Agencia Francesa del Medicamento, en el año 2018, decidió retirar de la financiación pública estos medicamentos, debido a los problemas serios, desproporcionados, que podían causar estos medicamentos. Y, sobre todo, lo que incidían era en evitar su uso y enfocar la atención a reorganizar la vida del paciente, a mantener una vida lo más activa posible y a promover el soporte y ayuda por parte de los cuidadores y los miembros de la familia. Por lo tanto, los medicamentos que actualmente tenemos en nuestro medio sí que siguen estando indicados y financiados, pero con limitada eficacia, desgraciadamente. Bien, ¿y qué sucede con estos medicamentos y con los medicamentos que se han quedado en el camino? ¿La teoría falla? Pues parece que, no sé si falla, pero por lo menos sí que es insuficiente, ¿no? Lo que sí vemos es que, bueno, parece que el daño neuronal causado por ejemplo, por la proteína beta-amiloide, por la acumulación de la proteína beta-amiloide en el medio neuronal, así como el daño neuronal asociado a la proteína tau, se da desde edades tempranas, ¿no? Edades comprendidas desde que cumplimos los años 30, 40, 50, empezamos a tener un daño neuronal y, sin embargo, el diagnóstico de un deterioro cognitivo leve o una demencia viene en edades más avanzadas, lo cual indica que probablemente para cuando intentamos poner un tratamiento farmacológico, pues ya es demasiado tarde. Bien, por otra parte, ¿cómo debe ser la atención en personas con demencia avanzada y matizo o en fase final de vida? Bien, pues lo que primero tendremos que plantearnos en estas personas con una enfermedad crónica avanzada es garantizar la atención paliativa en ellos, ¿no? Por ello, en el año 2014, la Organización Mundial de la Salud por primera vez incluye los cuidados paliativos en la definición de la cobertura sanitaria universal, cosa que es de una importancia de gran calado, porque lo que quiere decir esto es que debemos garantizar a todas aquellas personas que entren en esta situación de demencia avanzada una atención paliativa. Los cuidados paliativos tradicionalmente han estado ligados sobre todo a procesos oncológicos, donde una vez que las personas con procesos cancerosos se quedaban sin alternativa curativa, pues en los últimos días o semanas pues ya se ofrecía una atención paliativa. Sin embargo, las personas que seguían otro tipo de trayectorias, como pueden ser la trayectoria de la demencia o las trayectorias de fallo de órgano, pues en estos casos no se ofrecía una atención paliativa. Existe una transición en el siglo XXI de cara a cómo realizar la atención paliativa y hay un cambio paradigmático donde se promueve lo que es la atención paliativa temprana mediante una identificación precoz de estas personas. Lo que queremos con esta identificación precoz es, como bien dice la OMS, garantizar la cobertura sanitaria universal de cuidados paliativos. Bien, con esta pequeña introducción, lo primero que tendremos que conocer es cómo encontrar o cómo sabemos en qué situación están las personas en demencia avanzada. Pues bien, mediante la herramienta GDS-FAST, por ejemplo, hay muchas, pero esta es la que habitualmente utilizamos en nuestro medio, permite analizar la progresión de los cambios cognitivos y de la capacidad funcional en la demencia, en este caso especialmente diseñada para el Alzheimer. La escala GDS, a partir de una puntuación de 6 puntos o más, estaríamos hablando de una demencia avanzada o una demencia grave o muy grave. La escala FAST nos indica el estadiaje de situación funcional de la persona. A medida que la persona no es hábil para realizar
las principales actividades básicas de la vida diaria, este estadiaje, digamos que irá empeorando. Podremos tener un GDS6 con una situación FAST de 6A, 6B, 6C, 6D, 6E. Y lo mismo pasa para un estadiaje de GDS7, que estaríamos hablando de una demencia muy grave. Bien, esta herramienta del GDS FAST nos permite conocer la gravedad intrínseca de la demencia. Sin embargo, no nos da luz sobre cuáles son los procesos interrecurrentes de estas personas con demencia, ni nos da datos sobre fragilidad ni comorbilidad. En este estudio publicado recientemente, daba a conocer en un estudio poblacional de cómo en qué situación de gravedad fallecían las personas con un diagnóstico de demencia. Llegaban a la conclusión de que la mitad de las personas diagnosticadas de una demencia fallecían con un minimental o con un deterioro cognitivo moderado. Por lo tanto, aquí quería incidir que no solo tienen que recibir una atención paliativa las personas con una demencia avanzada, sino que aquellas personas con una demencia leve o moderada, con algún proceso interrecurrente que parezca que pueda entrar en una situación de fase final de vida, pues lo tendríamos que tener en cuenta, sobre todo a la hora de aplicar una estrategia de la farmacoterapia centrada en la persona. Bien, ¿y cómo lo hacemos? ¿Cómo identificamos a estas personas que entran en una fase final de vida? Bueno, pues tenemos diferentes herramientas para ello. La más conocida en nuestro medio sería la herramienta NECPAL, donde nos permite realizar un cribado de las personas que requieren atención paliativa al final de la vida. Esta herramienta es común además para las diferentes trayectorias, tanto de demencia como fallo de órgano terminal o como para las personas que siguen una trayectoria de un proceso canceroso. De esta forma, identificaremos de forma precoz las personas que requieren atención paliativa. Por otro lado, podemos tener también algunos índices de fragilidad, como este que os presento del doctor Amblas, un índice de fragilidad basado en la valoración geriátrica integral. Este índice de fragilidad nos dará a conocer cuántos déficits se le acumulan a una persona en esta situación. Es decir, este modelo definido por un acúmulo de déficits nos dice que a mayor índice de fragilidad, peor pronóstico va a tener. Estas herramientas se ha visto que tienen un buen índice pronóstico a 12 meses vista de cuál es su pronóstico de vida, ¿no? Con índices por encima de 0,55 estaríamos hablando de personas que con una esperanza de vida verdaderamente limitada. Por lo tanto, si nos hacemos valer con herramientas como el GDS, el NECPAL y el índice frágil, serán herramientas que nos facilitarán posteriormente la aplicación de los diferentes criterios farmacológicos en personas que estén en una situación de enfermedad avanzada. Bien, ¿y cuáles son las perspectivas a futuro? ¿Cuántas personas necesitarán atención paliativa? En este caso, era un estudio realizado en Escocia para el año 2040. Existen trabajos publicados también en este sentido recientemente, tanto para el país de Gales como para Inglaterra. En este trabajo, lo que pretendían era ver un poco en función de los fallecimientos entre el año 2007 y entre el año 2007 y el 2017, realizaban una estimación de fallecimiento para el año 2030 y para el año 2040 de cuántas personas fallecerán por procesos de enfermedades crónicas avanzadas que en muchos de los casos requerirán una atención paliativa. Y bien, quisiera destacar en este caso cómo la trayectoria de la demencia aumenta de forma muy importante respecto a otro tipo de trayectorias al final de la vida.
hasta el punto de equipararse a la enfermedad de cáncer, siendo estas las primeras causas de muerte por procesos crónicos, ¿no? Esto es un tema muy importante de cara a actualizar nuestro sistema de cuidados sociales, sanitarios, porque lo que vamos a tener es muchas personas que atender y a muchas personas que realizar una atención paliativa y garantizar una cobertura universal en todas ellas. Bien, pasamos un poco a lo que serían qué criterios de racionalidad en la farmacología de la demencia utilizar. Y en primer lugar quisiera hacer una pequeña introducción sobre el uso de medicamentos en la persona mayor. Una persona mayor, a medida que va teniendo diferentes procesos comórbidos, aparece el fenómeno de la multimorbilidad, donde muchas veces tras la aplicación de diferentes guías de práctica clínica se dará el fenómeno de la polimedicación. La polimedicación, que no es otra cosa que la toma de más de 5 medicamentos de manera crónica. Además, el uso de estos medicamentos en personas mayores, habitualmente con cambios fisiológicos en su organismo, genera situaciones de prescripciones potencialmente inadecuadas, debido a que utilicemos medicamentos inapropiados en la persona mayor, debido a que no ajustemos las dosis a la funcionalidad renal de las personas, debido a utilizar medicamentos con un balance beneficio-riesgo, con un balance de beneficio-riesgo desfavorable, y con todo esto lo que puede pasar es que se generen multitud de reacciones adversas a medicamentos. Reacciones adversas a medicamentos que podemos considerarlas como nuevas condiciones clínicas. Y muchas veces lo que ocurre es que confundimos una reacción adversa de medicamentos con una nueva condición clínica que a su vez va a generar la prescripción de un nuevo medicamento. Es lo que llamamos el fenómeno de prescripción en cascada. Y esto genera un círculo vicioso que lo que hace es acumular cada vez mayor número de medicamentos. Bueno, el tema de la polimedicación y los resultados clínicos adversos es un tema muy estudiado en muchas revisiones sistemáticas y metaanálisis, artículos de revisión, donde la polifarmacia se asocia a eventos adversos como caídas, fracturas, deterioro funcional, deterioro renal, la aparición de fragilidad, de sarcopenia e incluso la polifarmacia se asocia con un mayor número de hospitalizaciones y rehospitalizaciones, así como pudiendo acelerar incluso el desenlace fatal. Aquí os presento un estudio el estudio Shelter, realizado en 57 residencias de ancianos de 8 países europeos, y en él definían la polifarmacia como el uso concomitante de 10 o más medicamentos. Por otra parte, definían la demencia avanzada como con una puntuación de 5 o más del Cognitive Performance Scale. Y por último, definían aquellas personas con demencia avanzada y con una limitada esperanza de vida mediante la herramienta ADEPT. Aquellos que tenían una limitada esperanza de vida tenían una puntuación ADEPT de 13,5 o más. En este trabajo asociaron la polifarmacia con un incremento de la mortalidad, particularmente en el grupo de las personas con una demencia avanzada y una limitada esperanza de vida, con un riesgo 2 veces mayor de mortalidad en aquellas personas que tenían una polifarmacia. Es importante recalcar también cómo las personas mayores son excluidas de forma sistemática de muchos ensayos clínicos de nueva comercialización de medicamentos, y esto supone un problema importante. La extrapolación indiscriminada de los resultados obtenidos en los diferentes ensayos clínicos a la población anciana puede dar lugar a la prescripción de procedimientos o tratamientos cuyos riesgos superen los beneficios esperados. Es decir, una vez que ensayamos los medicamentos de forma controlada en los ensayos clínicos,
son utilizados en las personas mayores de forma no controlada, pudiendo generar efectos adversos en los mismos, ¿no? Estamos ensayando con las personas mayores en situaciones no controladas y esto es verdaderamente un riesgo. Bien, ahora unas pocas pinceladas sobre la polimedicación en la demencia avanzada. Os presentaré dos estudios. Este es un estudio realizado en residencias de ancianos para conocer cuál era la medicación en personas que tenían una demencia avanzada. Este en concreto es un estudio prospectivo realizado en dos centros residenciales de la ciudad de Boston con demencia avanzada, en el cual se veía que estas personas consumían de manera crónica 5,9 medicamentos. El 37,5% de los mismos, al menos, consumía un medicamento nunca apropiado. Destacaban el grupo de los inhibidores de la acetilcolinesterasa en un 15,8%, donde consideraremos que su empleo no será apropiado en una situación de demencia avanzada, y el consumo en un 12,1% de estatinas, que tampoco lo consideraríamos como nunca apropiado. También destacar que hasta un 28% de las personas que reclutaban en este estudio consumían antipsicóticos de manera crónica. Y llegaban a la conclusión de que además las personas que consumían más medicamentos eran aquellas personas de mayor edad, varones, aquellos que tenían una demencia de tipo no Alzheimer, que tenían una mejor situación cognitiva y tenían enfermedades cardiovasculares. Y a su vez relacionaban la toma de más prescripciones inapropiadas en aquellas personas que eran varones, que tenían una menor estancia en el centro residencial, que tenían una mejor situación funcional y que tenían dentro de sus comorbilidades una diabetes mellitus. Bien, en esta imagen de la izquierda podemos ver en esta muestra de estudio, en aquellas personas que fallecieron a lo largo de ese año de estudio, vieron cómo a medida que se acercaba el desenlace fatal, cómo se modificaban los medicamentos que consumían de manera crónica. Podemos ver cómo los hipoglucemiantes, los IECAs, los inhibidores de la bomba de protones, los agentes para la osteoporosis, cómo no se modificaba demasiado el porcentaje de uso de estos medicamentos, incluso al final de la vida, ¿no? Esto hace pensar que tenemos un margen de mejora a la hora de adecuar estos medicamentos en las personas al final de la vida. Este otro trabajo, que va sobre la polifarmacia, el patrón de la polifarmacia en el último año de vida en pacientes con demencia, se trataba de un estudio retrospectivo realizado en la atención primaria en Reino Unido con personas con diagnóstico de demencia, aquellas personas en su último año de vida. Lo que vieron es que en el último año de vida, un año antes, previo al desenlace fatal, los medicamentos, las personas diagnosticadas de demencia consumían 4,8 medicamentos de manera crónica. Sin embargo, un mes antes del fallecimiento, estas personas consumían más medicamentos, con una media de 5,6. El 50% de las personas al menos consumía un medicamento nunca apropiado. Y un mes antes del desenlace fatal, hasta un 41%. Los medicamentos que más se consumían eran medicamentos del grupo de la farmacoterapia cardiovascular, de la farmacoterapia de los problemas gastrointestinales y del sistema nervioso central. Y vieron cómo las personas que más medicamentos consumían eran, en este caso también, el sexo varón, las demencias tipo vasculares, las personas de menor edad y mayor comorbilidad. Bien, en esta imagen podemos ver cómo a medida que se acerca el final o el desenlace fatal, las personas cada vez consumen más medicamentos de manera crónica. Y con los medicamentos nunca apropiados, vemos cómo se mantienen estables a lo largo del tiempo a medida que nos acercamos al desenlace fatal de muerte. Bien. Por otra parte, me gustaría destacar
la farmacoterapia de los psicofármacos, ¿no? Asociado a los síntomas psicológicos y conductuales asociados a la demencia. Bien, esta es una imagen donde se muestran las frecuencias pico de los principales síntomas previo al diagnóstico de la enfermedad de Alzheimer y después del diagnóstico de la enfermedad de Alzheimer. Podemos ver, previo al diagnóstico, cómo podemos tener una alta frecuencia de depresión, de ansiedad, y una vez que se diagnostica en este caso la enfermedad de Alzheimer, cómo aparecen frecuencias altas de diferentes síntomas como irritabilidad, agitación, alucinaciones, agresión, todas ellas con una frecuencia en torno a 40-50%. A medida que avanza la demencia, además, vemos cómo estas personas sufren incluso 3 o más síntomas, ¿no? En el caso de la demencia moderada y severa, en torno a un 40% de los mismos sufre 3 o más síntomas de este tipo. Esto conduce a un mayor uso de psicofármacos como benzodiazepinas, neurolépticos, antidepresivos, los inhibidores de la acetilcolinesterasa, la memantina u otros antipsicóticos. En este estudio hacían la comparativa un poco de el uso de psicofármacos tanto en personas que tenían, personas que tenían demencia o personas sin demencia. Datos de 4.502 residentes viviendo en 41 centros residenciales. Aquí quisiera destacar el uso de los antipsicóticos hasta en un 30% de las personas, donde se han asociado muchas veces con un elevado riesgo de efectos adversos graves, como caídas, neumonía, eventos cardio o cerebrovasculares e incluso la muerte. Estos psicofármacos habitualmente pueden mermar la calidad de vida de las personas con demencia. Bien, por otra parte, tenemos, además del uso de psicofármacos con una gran prevalencia, un tema asociado a ello, ¿no? Que es el uso de fármacos con carga anticolinérgica. Estos fármacos se emplean habitualmente para tratar la depresión, los trastornos de conducta, el insomnio, incluso otras patologías como el Parkinson, el control de náuseas y vómitos, la incontinencia urinaria. Estos fármacos pueden provocar síntomas desagradables, pueden empeorar la calidad de vida de las personas, como puede ser la visión borrosa, la sedación, la confusión, las alucinaciones, aumento del ritmo cardíaco, la presencia de retención urinaria, estreñimiento, sequedad de boca. Todos estos síntomas que, como podemos ver, pueden ser desagradables y pueden empeorar la calidad de vida de las personas. Son varias las escalas que miden la exposición a estos fármacos, cada una con sus propias ventajas e inconvenientes. Y aquí os dejo un pequeño link de los compañeros del Servicio de Farmacia de Virgen del Rocío, donde permiten cuantificar la carga anticolinérgica de las personas. Por lo tanto, bueno, el uso de los medicamentos anticolinérgicos no deja de ser una pequeña paradoja en la atención a las personas con demencia, ya que antagonizan a los inhibidores de la acetilcolinesterasa, fármacos, como hemos mencionado antes, fármacos siendo los fármacos utilizados para el tratamiento etiopatogénico de la demencia, ¿no? Bien, por último, quisiera hablar sobre los criterios de racionalidad en la farmacología de la demencia avanzada o al final de la vida. Os quiero presentar 2 artículos. Uno sería la farmacoterapia al final de la vida, propuesto por Dennis O'Mahony, y un segundo artículo de los compañeros de Ramón y Cajal sobre la optimización de la terapia al final de la vida. Bien, estos 2 artículos nos indican 7 pasos a seguir fundamentales para optimizar la terapia al final de la vida. En primer lugar, tendríamos que tener en cuenta
o poner el foco en aquellos medicamentos prescritos para la prevención primaria y para la prevención secundaria. En muchos de los casos, estos medicamentos no estarán indicados, ya que el tiempo para obtener beneficio con estos medicamentos será superior a la propia esperanza de vida de la persona. Se propone no superar la cifra de más de 5 medicamentos. Esta cifra, a partir de esta cifra, se sabe que van a existir mayores interacciones fármaco-fármaco, más reacciones adversas y más eventos adversos relacionados con la medicación. Por otra parte, es muy importante tener en cuenta la participación del paciente, conocer cuáles son las voluntades anticipadas de las personas y tener en cuenta la participación del cuidador, de cara a que dé mucha información sobre cuáles son los principales síntomas que más preocupan a la persona. Los objetivos terapéuticos de las comorbilidades también las tendremos que tener muy en cuenta de cara a no centrarnos tanto en las guías de práctica clínica por patologías, sino adecuar los fármacos a la situación real de la persona. Por tanto, el régimen farmacológico debe ser dinámico, no puede ser que vayamos cada vez que exista un problema añadiendo nuevos fármacos al listado de medicamentos de una persona, sino que cada vez que se va a añadir un medicamento, lo primero que habrá que hacer es revisar el resto de la medicación y plantear estrategias de prescripción uno a uno, evaluando siempre los posibles efectos de recaída e incluso situaciones de rebote en la retirada de los medicamentos. Por otra parte, y por último, es muy importante disminuir la complejidad de la medicación, adaptar las formas farmacéuticas a las personas en situación de final de vida. Podemos tener personas que en su listado de tratamientos tengan que manejar medicación en forma de comprimidos, cápsulas, parches, polirios, pomadas, jeringas precargadas que se administran cada 8 horas, cada 24 horas, que tengamos que separar algunas tomas de las principales comidas. Bien, esto lo que hace es aumentar la complejidad sobremanera del tratamiento farmacológico. Por lo tanto, en esta situación tendremos que poner el foco en hacer lo más simple posible. Por último, os quiero enseñar unas estrategias específicas para abordar la farmacoterapia en las personas con demencia avanzada. Este primero es de la doctora Holly Holmes, donde realizaron una clasificación de medicamentos apropiados, siempre apropiados, algunas veces apropiados, rara vez apropiados o nunca apropiados en la demencia avanzada. Por otra parte, tenemos unos criterios más actuales, por primera vez formulados en el año 2017 y este mismo año llega la segunda versión, que son los criterios Stop-Frail. Los Stop-Frail son muy útiles para el tipo de persona que estamos hoy abordando, que sería la persona con una demencia avanzada o en fase final de vida. Para aplicar estos criterios se tienen que dar los 3 siguientes condicionantes. Que la persona tenga alguna dependencia de las actividades básicas de la vida diaria y o tenga una enfermedad crónica severa y o tenga una enfermedad terminal. En segundo lugar, estas personas tendrán una fragilidad irreversible severa. Y en tercer lugar, el médico responsable de la persona no le sorprenderá que este paciente fallezca en los próximos 12 meses. Esta pregunta es la misma que aparecerá en la herramienta NECPAL previamente explicada. Entonces, para aplicar estos criterios se tienen que dar estos 3 condicionantes. Y los criterios formulados por estos autores son 27 criterios explícitos que directamente nos señalan aquellas prescripciones inapropiadas en la situación vital correspondiente a estas personas. Por otra parte, es muy importante tener estrategias para adecuar la prescripción de psicofármacos.
Para ello, disponemos de los criterios CROME, que se formularon sobre todo con la intención de acreditar centros residenciales libres de sujeciones químicas para realizar una prescripción de psicofármacos de calidad. Los criterios CROME tienen un doble objetivo. Sería ofrecer un método para la eliminación de sujeción química en las personas con demencia institucionalizadas con resultados verificables y auditables. Y en segundo lugar, sería contribuir a mejorar la calidad de vida de las personas con demencia en las instituciones geriátricas mediante un uso racional y seguro de los psicofármacos dentro de un marco legal. Estos criterios son muy interesantes porque, por una parte, nos indican qué medicamentos utilizar para cada condición clínica, en primera línea, en segunda línea, y también nos da idea de cómo realizar una retirada de los medicamentos que en algún momento han podido ser eficaces, pero ya nos tenemos que plantear una retirada de los mismos. Y por último, os quiero presentar el modelo de prescripción centrado en la persona, que es un modelo utilizado, que nosotros utilizamos en la práctica clínica habitual en un medio interdisciplinar, donde podemos trabajar farmacéuticos, médicos, trabajadoras sociales, para, entre todos, intentar realizar una adecuación de la farmacoterapia en personas con diferentes perfiles, ¿no? Con diferentes objetivos terapéuticos. Este modelo se basa en 4 puntos. El primero sería la valoración centrada en la persona. En segundo lugar, la valoración centrada en el diagnóstico. En tercer lugar y en tercer paso sería la valoración centrada en el fármaco. Y en cuarto punto sería realizar una propuesta de un plan terapéutico individualizado. Bien, vamos a desgranar ahora cada uno de los puntos. En primer lugar, la valoración centrada en la persona será identificar aquellas personas que estén en una situación de final de vida. Esto lo realizaremos con la herramienta NECPAL e identificaremos personas con una demencia avanzada o en situación de fase final de vida. En segundo lugar, mediante el índice frágil, sabremos cómo está el depósito de estas personas, qué reserva le queda a esta persona. En tercer lugar, es muy interesante conocer cuál es la situación sociofamiliar de las personas, si existe riesgo social, si existe un problema social establecido, de tal manera que sea muy importante a la hora de, incluso de administrar la medicación, conocer quién va a ser el responsable de la administración y el manejo de la farmacoterapia. Debemos conocer las voluntades anticipadas de la persona y con todo ello realizaremos una historia farmacoterapéutica consultando las bases de datos de prescripción, entrevistando al paciente o al cuidador, midiendo la adherencia y mediante herramientas como el Edmonton, conociendo cuáles son los síntomas principales de la persona. En segundo lugar, se realizará una valoración centrada en el diagnóstico, que no es otra cosa que listar todos los problemas clínicos de la persona e identificar si los medicamentos prescritos se corresponden con los problemas clínicos hallados. Nos encontramos situaciones en ocasiones donde alguno de los medicamentos, como puede ser, por ejemplo, el omeprazol, el alopurinol, que no tengan un problema de salud asociado. Por lo tanto, en estos medicamentos encenderemos el semáforo rojo. Esto quiere decir que estos medicamentos serán susceptibles de prescripción. A su vez, es importante conocer el objetivo de cada uno de los medicamentos prescritos. Tendremos medicamentos prescritos para la prevención primaria, para la prevención secundaria, medicamentos con un objetivo terapéutico y medicamentos con un objetivo sintomático. En los pacientes cuyo objetivo principal sea el control de síntomas, se retirarán medicamentos para la prevención primaria e individualizaremos la retirada de medicamentos para prevención secundaria. Aquí volvemos a encender el semáforo rojo para aquellas personas que consuman algún medicamento para la prevención primaria. Y estos medicamentos utilizados para la prevención secundaria los evaluaremos en este tercer punto, que sería la valoración centrada en el fármaco. En este caso es donde los farmacéuticos nos hacemos fuertes con
con nuestros diferentes criterios explícitos, implícitos, donde evaluaremos la indicación, la dosis, la practicidad en la administración, la seguridad y la coste-efectividad de cada uno de los medicamentos prescritos. Y podemos llegar a la conclusión de que hay medicamentos o prescripciones potencialmente inapropiadas, donde podremos realizar una de prescripción. Tendremos algunos medicamentos donde tengamos más dudas, como pueden ser, por ejemplo, los anticoagulantes utilizados en la prevención secundaria o en pacientes con una fibrilación auricular. Y también plantearemos una desintensificación terapéutica en función de cada uno de los procesos comórbidos, como puede ser la diabetes, la hipertensión arterial. Y por último, una vez que conozcamos qué medicamentos podemos prescribir, qué medicamentos podemos ajustar, qué medicamentos incluso podemos añadir, debemos llegar a un consenso con el plan propuesto por el equipo interdisciplinar, un consenso con el paciente y el cuidador principal. En primer lugar, se debe realizar una aproximación a una planificación avanzada. Se informará sobre la trayectoria de la enfermedad y de las complicaciones clínicas esperadas. Se hablará sobre el lugar de atención con la familia, así como las diferentes opciones terapéuticas, como la desintensificación terapéutica. Si quiere la persona o el familiar que se realice un refuerzo nutricional, si lo requiere. Si quiere que se traten nuevos episodios de infección con el uso de antibióticos. En segundo lugar, todo aquello plan terapéutico nuevo que se proponga debe ser documentado. Esta fase es tal vez de las más importantes. Documentar el motivo, proceso y resultados de la adecuación de prescripción de medicamentos, la historia clínica compartida con el resto de profesionales sanitarios y actualizar su prescripción electrónica. Y en tercer punto, se deberán de emplear estrategias que aseguren la adherencia terapéutica mediante entrevistas educativas, motivacionales y otros elementos de soporte. En este caso, este empleo de estrategias lo haremos con los principales cuidadores de la persona. Bien, y con esta diapositiva terminamos y lo que os quiero contar en esta diapositiva es cómo mediante estas revisiones de tratamientos, este es un ensayo, es una revisión sistemática y un metaanálisis de 41 ensayos clínicos realizados en 18.408 residentes de residencias de ancianos, donde vieron que las intervenciones de prescripción redujeron un 59% el número de residentes con prescripciones potencialmente inapropiadas. En el análisis por subgrupos, las revisiones de tratamientos redujeron la mortalidad por todas las causas en un 26%, así como el número de caídas en un 24%. Sin embargo, no se encontraron diferencias significativas en cuanto a la reducción del número de hospitalizaciones tras la intervención. Por lo tanto, podemos decir que no solo las intervenciones de prescripción son seguras, sino que mejoran los resultados en salud. Bien. En cuanto a las conclusiones, os voy a citar 5 conclusiones que me parecen las más importantes. Los cambios demográficos hacen indispensable plantear nuevas estrategias en la identificación de personas en fase final de vida y en particular en personas que sufren demencia, para garantizar una cobertura universal en atención paliativa. Esta identificación permitirá planificar una atención integral, respetuosa con la autonomía de la persona y orientada a la planificación anticipada de decisiones. En ausencia de nuevos medicamentos para el tratamiento de la demencia que hagan modificar el curso de la enfermedad, el kilometraje real en el futuro previsible continuará siendo el alivio del sufrimiento y mejorar la calidad de vida a través de la atención en el cuidado de las personas. La prescripción farmacológica en pacientes con demencia avanzada o en fase final de vida no debe basarse solo en la selección del fármaco indicado para una condición clínica, sino en la adecuación del fármaco a la situación concreta de cada paciente. Y por último, un modelo de prescripción centrado en la persona requerirá la creación de equipos interdisciplinares
permitiendo adecuar el plan farmacológico de personas con alta complejidad clínica, como son las personas en fase final de vida. Muchas gracias a todos y esto es lo que tenía para contaros hoy. Bueno, pues muchas gracias, Alex, por tu exposición. Y la verdad es que, bueno, solo hacer un comentario de la importancia de la valoración geriátrica integral para clasificar bien en qué fase está la persona, para proporcionar unos cuidados que sean racionales y, sobre todo, lo que has comentado, con muchas herramientas y con mucha documentación, el intentar evitar inercias terapéuticas que muchas veces, por uno o por otro, sobre todo si es una persona mayor, con muchas comorbilidades y que a veces pueden haber diferentes especialistas que le llevan. Entonces, al final, por uno o por otro, la casa sin barrer y el paciente se queda polimedicado y a la familia muchas veces, como previamente les han estado diciendo, pues este tratamiento para toda la vida o han tenido antecedentes de experiencias previas de que ha tenido una fractura vertebral o un aplastamiento vertebral, esas experiencias, esos miedos generan siempre que más es mejor. Y a veces el dedicar ese tiempo a intentar quitar esas expectativas, pues creo que es lo más importante en la atención de esas personas. Y para minimizar las reacciones adversas, que desde luego lo que has comentado, si cualquier paciente que está en una fase avanzada de enfermedad está tomando más de 5 medicamentos, nos lo tenemos que preguntar por qué y hacer una reflexión importante. Bueno, pues felicitarte por la exposición. Ahora vamos con la doctora Lourdes Resach y vamos a hablar de otra decisión compleja, que tampoco es que haya blancos o negros, pero bueno, que al final con la información que tenemos y con el consenso de la familia, pues tendremos que llegar a una serie de decisiones porque al final, tarde o temprano, va a haber que tomar estas decisiones y es que sean pues lo más argumentadas posible. Entonces, bueno, pues te dejo ahora tu turno, Lourdes, y adelante. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, vamos a hablar de algo que es realmente frecuente en nuestra práctica habitual y que crea mucha angustia a las familias de nuestros pacientes. Bueno, pues yo lo que voy a intentar es hacerlo de una forma muy dirigida hacia un punto donde quiero llegar, a ver cómo conseguimos abordar este tema. Primero quiero hablar de la asociación entre la demencia avanzada y los problemas para la nutrición. Luego, cómo vamos a abordar estas decisiones. Hablaré un poco del diagnóstico de la situación, sin centrarme demasiado en ello porque ya lo ha hecho Alex. Luego quiero hablar de cuáles pueden ser los objetivos del paciente y cómo vamos a adecuar los tratamientos a esta situación del paciente. Cuando hablemos de nutrición enteral, de nutrición artificial mediante sondas, pues de cuáles serían los objetivos, las complicaciones y las recomendaciones de las guías y la otra opción que sería la alimentación por boca. Y por último, pues lo intentaré resumir en unas recomendaciones finales. Voy a hacer una pequeña introducción de cómo se asocia la demencia avanzada a los problemas para la alimentación. Esto es una gráfica ya muy antigua, porque la diseñó Bollicer, que como sabrán, es uno de los que primero empezó a trabajar con los cuidados paliativos en los pacientes con demencia y nos hablaba de que en una cuarta fase de la demencia, que sería la fase terminal, el paciente ya presentaba encamamiento, mutismo, disfagia e infecciones intercurrentes. Introducía aquí la palabra disfagia, pero también, bueno, pues dice que los problemas de la alimentación pueden aparecer en fases anteriores. Cuando la demencia llega a la fase final, pues los pacientes van a fallecer pronto. Hay un 55% de los pacientes con una demencia muy avanzada que fallecen en 18 meses. Tenemos una tasa de mortalidad a los 6 meses de un 25% y una supervivencia media no llega a 1 año y medio.
Este trabajo clásico de Mitchell nos hablaba de que en esta fase de la enfermedad, pues a lo que es el fallecimiento del paciente se asocian problemas como la neumonía, procesos febriles y sobre todo problemas para la alimentación, que como vemos en esta gráfica es quizá el problema que se asocia a una mayor mortalidad. Y en este mismo trabajo pues, se pone de manifiesto que casi el 90% de los pacientes presentan problemas para la alimentación y que cuando estos aparecen, la mortalidad a los 6 meses es de casi un 40%. Entonces, pues por eso es el motivo por el que estamos hablando de problemas de alimentación en los pacientes con demencia, porque van a aparecer casi en el 90% de los pacientes, porque cuando aparecen son un claro predictor de mortalidad a 6 meses y que incluso podríamos decir que nos sirve como diagnóstico de terminalidad en la demencia. ¿Qué consecuencias tiene la disfagia? Bueno, pues tiene dos tipos de complicaciones. Por un lado, la alteración de la eficacia de la alimentación y por otro lado, alteraciones en la seguridad de la alimentación. Cuando hay una alteración de la eficacia, quiere decir que la consecuencia que va a producir es que el paciente va a estar desnutrido y deshidratado. Y cuando hay una alteración de la seguridad, las consecuencias, las complicaciones son el que haya una obstrucción brusca o un atragantamiento o una aspiración y una neumonía como consecuencia de la misma. Por lo tanto, nos enfrentamos a un reto que es tomar una decisión cuando el paciente tiene estos problemas para alimentarse. ¿Y cómo vamos a hacer esta toma de decisiones? Pues tendremos que realizar primero un adecuado diagnóstico de la situación del paciente. Será muy importante conocer los valores y los objetivos del paciente y conocer las opciones terapéuticas de las que se disponen y que son más adecuadas para esa situación. Empezaremos por realizar un adecuado diagnóstico de la situación del paciente y para ello lo primero es conocer que la demencia es una enfermedad que conduce a la muerte, que eso es lo primero que tenemos que explicarles siempre a las familias. Las familias no siempre tienen claro que la demencia es una enfermedad que mata, como lo pueda ser el cáncer o lo pueda ser una insuficiencia hepática o una insuficiencia renal. A mí me gusta hablarles a las familias a veces de que sería como una especie de insuficiencia de otro órgano que es el cerebro. En segundo lugar, sería conocer el estadio, que no me voy a entretener en ello porque Alex nos ha hecho una magnífica exposición de cómo conocer en qué situación está el paciente. Y en tercer lugar, conocer cuáles son las complicaciones más frecuentes que están asociadas a esa fase de la enfermedad. ¿Y por qué no comen nuestros pacientes? Bueno, pues tenemos varios motivos. Toda enfermedad, cuando llega a su fase final, produce una anorexia. Lo vemos claramente en los pacientes con cáncer o en los pacientes con insuficiencia cardíaca, hepática, etc. Desde cualquier fase de la demencia podemos tener trastornos de la conducta alimentaria que son muy frecuentes y sobre todo en las fases finales de la enfermedad, los pacientes tienen disfagia. Pero además hay una serie de causas que son corregibles, de las que tendremos que estar muy pendientes, como es la patología dentaria, la patología de la mucosa oral, los cuadros digestivos, fármacos, como nos ha hablado antes Alex, el que haya un bajo nivel de conciencia, infecciones, etcétera, etcétera. En las guías ESPEN se nos mencionan muchas causas por las que los pacientes con demencia tienen problemas para la nutrición y además nos indican en qué fase de la enfermedad aparece. Para conocer evaluar por qué se están produciendo los síntomas conductuales, los trastornos de conducta que producen un rechazo de la alimentación, podemos tener varias herramientas, pero me voy a centrar ahora ya sobre todo en el tema de la disfagia. La disfagia es la dificultad que el paciente tiene para deglutir y se puede producir en distintos momentos de la deglución. Puede haber una afectación de la fase voluntaria
otra de la fase involuntaria, que sería la faringea, y otra también involuntaria, que sería la fase esofágica. Cuando el paciente tiene disfagia, nosotros podemos darnos cuenta de muchas maneras. Hay pacientes que la pueden tener sin que se produzca ningún síntoma, que es francamente difícil de diagnosticar, salvo porque a lo mejor el paciente empieza a tener frecuentes infecciones respiratorias. Sería una disfagia asintomática. Con frecuencia el paciente puede tener tos o atragantamiento, lo que produce carraspeo. Puede tener una voz húmeda o mojada que aparece justo después de la deglución. Podríamos hablar de disfonía. La familia nos habla de que el paciente ha cambiado el tono de la voz. El paciente puede haber perdido el sello labial y nos lo cuentan como que el paciente babea. Puede tener un mal control de la saliva y aparecería lo mismo el babeo. El paciente puede tardar mucho tiempo en comer, duda cuando traga, hace una deglución fraccionada, se le quedan residuos de comida en la boca, regurgita comida o saliva. Esto es más característico de cuando hay una disfagia de origen esofágica. Sensación de retención de bolo en la faringe, deshidratación, desnutrición, pérdida de peso, picos febriles e infecciones respiratorias. Y para diagnosticar la disfagia, bueno, pues lo primero, como siempre, tendremos que hacer una anamnesis adecuada, que para eso nos han servido esos síntomas que he mencionado anteriormente, y hacer una adecuada exploración. Existen una serie de cuestionarios que nos pueden ayudar a hacer el diagnóstico, y la herramienta más utilizada sería la realización de un MEC. Y en casos necesarios, ya generalmente utilizados por las unidades de disfagia, se utilizan métodos diagnósticos como pueda ser la videofluoroscopia. Este sería el MEC, que es una técnica de evaluación de qué volúmenes y qué consistencias puede deglutir el paciente. Se empieza con consistencia néctar, que dependiendo del volumen que tolere el paciente se pasa luego a intentar darle líquido. Si no fuera posible darle la consistencia néctar, pues pasaríamos a la consistencia pudding. Esto nos permite adaptar a posteriori la dieta del paciente a la consistencia y al volumen más adecuado para evitar que se produzcan atragantamientos. En segundo lugar, hemos hablado de que necesitamos conocer cuáles son los objetivos del paciente. Llegada a esta fase, el paciente ya no puede hablarnos de sus objetivos. Tendría que haberlos dejado indicados en fases más precoces de la enfermedad o haberlos hablado con la familia. Por lo tanto, tenemos que guiarnos por lo que la familia nos indique. Pero a la familia hay que ponerla en situación y decirle que los objetivos que tienen que intentar centrar no son los que serían importantes para ellos, sino que intenten como meterse en la cabeza del paciente e indicarnos cuál creen ellos que serían los objetivos del paciente. Susan, tenemos que pensar si para el paciente sería más importante prolongar la supervivencia o conseguir una muy buena calidad de vida o una mejor calidad de vida para el tiempo que le quede de vida. ¿Y qué conocemos sobre cuáles son los objetivos que suelen tener estos pacientes? Pues esa pregunta se la hizo a Susan Mitchell y planteó hacer intentar averiguar qué era el objetivo más importante para el paciente. Y la encuesta pues la planteó y consiguió averiguar que lo más importante para el paciente era estar lo más cómodo posible. Y en este trabajo de pacientes institucionalizados con demencia avanzada, pues se estableció que solamente un 6,5% consideraban que se iban a querer todos los tratamientos llegado ese momento. Había un porcentaje muy alto, más del 60%, que consideraban que sería importante hacer solamente atención de confort
en el que no se incluía la alimentación por sonda o la sueroterapia, pero es que también había otro 30% más en los que también querrían una atención médica básica, en la que también se consideraba que se evitarían tratamientos médicos intensivos y alimentación por sonda. Y por último, en la parte más extensa es qué opciones terapéuticas tenemos para esta situación y, aunque dispongamos de ellas, si son adecuadas o no para estos pacientes. Esto es lo que nos planteamos, este es nuestro problema. Al dar de comer al paciente no abre la boca, no traga, escupe, se atraganta, etc. Y esta es la pregunta que nos hace la familia. ¿Y si el paciente no come, qué hacemos? Bueno, pues teníamos estas opciones terapéuticas. Sería tratar con nutrición mediante una sonda nasogástrica o una gastrostomía o yeyunostomía, o incluso nutrición parenteral. Y la menciono aquí porque he visto algún caso en el que se ha introducido este tipo de tratamiento. La segunda opción sería tratar de que coma haciéndolo mejor de lo que lo estábamos haciendo hasta ahora, o incluso aceptar la posibilidad de que el paciente ya no coma más. Volvemos a tener esta pregunta por parte de la familia. ¿Podemos dejar que se desnutra hasta morir? Bueno, vamos a ver qué ofrece la nutrición enteral mediante sondas. Cuando hablo de sondas, voy a hablar tanto de sonda nasogástrica como de gastrostomía y yeyunostomía. Cuando nos planteamos un tratamiento, tendremos que poner en la balanza cuáles son los beneficios, o sea, en este caso, cuáles serían los objetivos que queremos alcanzar con este tratamiento, qué efectos secundarios produce y luego si hay alguna recomendación dentro de alguna guía. Empezaremos por los objetivos terapéuticos. Y bueno, pues podrían ser estos, serían la curación de la enfermedad, la prolongación de la supervivencia, evitar procesos intercurrentes, mejorar la calidad de vida que iría de la mano de aliviar el sufrimiento. Lógicamente, sabemos que la enfermedad y que la demencia hoy por hoy es una enfermedad progresiva, que no tiene tratamiento y que no podemos curar, por lo tanto, ni siquiera con la nutrición lo conseguiremos. Vamos a ver en qué medida se podría o no considerar que la nutrición enteral por sonda prolonga la supervivencia de los pacientes. Bueno, a lo largo del tiempo se han ido recogiendo trabajos, unos son observacionales prospectivos, otros son retrospectivos, y no se han encontrado realmente tasas de mortalidad con o sin sonda. Todos los trabajos tienen un defecto y es que, lógicamente, no se puede hacer un estudio randomizado en el que a unos pacientes se les alimente de una manera y a otros de otra, porque no es factible y no sería seguramente ético, y por lo tanto todos son trabajos que se han ido haciendo recogiendo casos que se han tratado de una y otra manera. En esta revisión de la ASPEN se ve que, bueno, pues distintos autores encuentran unas tasas de mortalidad asociadas a la nutrición con sondas, pues que puedan ser del 41% a 30 días, de 23% a 30 días, de 63% a un año, de más del 80% a 3 años. Otros trabajos que dicen que no prolongan la supervivencia, que incrementan la mortalidad, que reducen el tiempo de supervivencia, etc. Este trabajo es un trabajo realizado por Teno, en el que en pacientes que vivían en una residencia, bueno, pues cuando el paciente pasaba de un CPS, que es la herramienta que utilizan ellos para valorar el grado de la demencia, pasa de un estadio 4-5 a un estadio 6. El estadio 6 aparece justo en el momento en el que el paciente empieza a tener problemas para ser alimentado adecuadamente. En esta primera gráfica lo que vemos es los pacientes en negro
no tratados con sondas y en puntos en líneas rojas tratados con sonda. Y vemos que la supervivencia en ambos grupos de pacientes totalmente queda superpuesta. Entonces ellos se preguntaron si esto podría deberse a que a lo mejor la colocación de la sonda se hubiera retrasado en el tiempo y que eso estuviera condicionando la supervivencia. Y por eso pues, estudian en distintos colores la supervivencia, perdón, si se coloca, o sea, los pacientes a los que se puso la sonda con un retraso de 1, 2 meses, 3 o 4 más meses y vemos que también en este caso, aunque las gráficas se separan un poquito más, prácticamente están coincidentes en el tiempo. Por lo tanto, pues no parece que tampoco en este estudio se vea que la alimentación con sonda aumentará la supervivencia. Y bueno, pues el retraso del curso me ha permitido traer este trabajo recientemente publicado en este año, que es un metaanálisis de todos los trabajos que se han venido haciendo hasta ahora. Y en este metaanálisis se puede ver que los pacientes con sonda, alimentados por sonda, tienen una tasa de mortalidad mayor que los pacientes no alimentados con sonda, o sea, alimentados sin sonda, con una odds ratio de un 1,79 de riesgo relativo mayor en los pacientes alimentados con sonda. Y en este otro recuadro vemos que el tiempo de supervivencia alimentados de una u otra manera no aumenta, ya que la odds ratio incluye el 1 aquí en este trabajo. Pero es que encima ellos hacen un subgrupo de estudios en los que incluyen la alimentación por PEG e incluso en los pacientes alimentados por gastrostomía el riesgo relativo de mortalidad en los pacientes alimentados por sonda es incluso mayor que el global, es de 2,38. Por lo tanto, no serviría tampoco para el segundo objetivo, que sería la prolongación de la supervivencia. El tercero de nuestros objetivos sería evitar procesos intercurrentes. Y bueno, pues una de las creencias que se tenía siempre, eso yo lo he vivido, que pues en los residentes se les decía que había que poner una sonda nasogástrica para evitar las neumonías aspirativas. Y bueno, pues ya en el siglo pasado, en 1999, Finucane ya publica que eso no es así, que una sonda puede reducir la presión del esfínter esofágico inferior, que no previene la aspiración de las secreciones orales y que no previene el reflujo del contenido gástrico y, por lo tanto, podrían aumentar incluso las neumonías. Y posteriormente, en una revisión del 2009 de la Cochrane, nos dice que puede incluso aumentar la frecuencia de las aspiraciones. Y en este metaanálisis que se acaba de publicar, como digo, pues nos dice que también el riesgo de aparición de una neumonía en los pacientes con una alimentación por sonda pues aumenta el riesgo relativo con una odds ratio de 2,25. Y en concreto en los pacientes con PEG esto es aún mayor y la odds ratio aumenta hasta el 3,56. También se decía que la alimentación enteral podría reducir el riesgo de neumonía aspirativa o de infecciones de úlceras por presión, pero realmente la evidencia nos dice que no hay una evidencia de que se reduzcan ni las infecciones urinarias, ni las biliasis, ni las infecciones gastrointestinales, oculares, etc. Incluso la sonda nasogástrica puede favorecer las infecciones de senos y de vías aéreas y la PEG pues producir gastroenteritis o celulitis y abscesos en la zona de la inserción de la PEG. Otra de las cosas que se pretendía era prevenir la aparición o mejorar la evolución de las úlceras por presión.
pero también se nos va demostrando en los trabajos que van saliendo es que no mejora la evolución de las úlceras ni previene la aparición de las nuevas y que incluso podemos aumentar el riesgo de formación de úlceras por presión, porque al tener un paciente con una nutrición por sonda, muchas veces le ponemos restricciones físicas para intentar evitar que se las quite, lo cual hace que el paciente se movilice poco, favoreciendo la aparición de úlceras. Y por otro lado, si con esta alimentación aumenta la diuresis y aumenta las heces, con más frecuencia va a estar el pañal mojado y también puede favorecer esto la aparición de las úlceras. Y en este metaanálisis al que estoy haciendo referencia de reciente publicación, pues nos dice que la ratio de riesgo de aparición de úlceras por presión en los pacientes alimentados por sonda es de 1,55. Y en concreto en los pacientes alimentados por PEG aún mayor y es de 2,25. Lo siguiente que querríamos evitar es que el paciente estuviera malnutrido y tenemos la creencia de que si le alimentamos por una sonda va a mejorar esta situación. Bueno, pues realmente existe mucha incertidumbre sobre su consecución, pero ya en la revisión de una revisión Cochrane del 2009 nos habla de que la alimentación por sonda no mejora el peso ni el índice de masa corporal. La albúmina incluso puede disminuir, no sube el hematocrito ni la hemoglobina ni las cifras de colesterol. Y en esta revisión de este metaanálisis del 2021 nos dice que no hay diferencias significativas en los niveles de albúmina entre los alimentados con sonda y los que no. Y no encuentran suficientes trabajos para incluirlos en el metaanálisis respecto a la hemoglobina y al colesterol, pero los que encuentran sí que hablan de que no hay diferencias entre unos pacientes y otros. Por lo tanto, os parece que tampoco conseguimos mejorar los procesos intercurrentes. Nos quedaría saber si mejora la calidad de vida de los pacientes. Bueno, cuando hablamos de mejorar la vida con nutrición, pensamos que es que lo hacemos conseguimos esta mejoría evitando el hambre y la sed que pueden tener estos pacientes. Realmente la mayoría de los pacientes cuando llegan a la fase final de cualquier enfermedad presentan anorexia. Por lo tanto, sería extraño pensar que estos pacientes, aunque no nos lo puedan decir, vayan a tener hambre. Y la sensación de sed estaría más relacionado quizá con una sensación de sequedad de boca que puede mejorarse o intentar combatirse con unos exquisitos cuidados de la boca, humidificando bien la boca, teniéndola bien limpia. En esta revisión nos dicen que realmente la retirada de la nutrición artificial no parece que vaya asociada con un disconfort si se proporcionan al paciente los adecuados cuidados paliativos de los síntomas que pudieran ir apareciendo. Por lo tanto, tampoco parece que con ella vayamos ni a aliviar el sufrimiento ni a mejorar la calidad de vida, teniendo en cuenta que en muchas ocasiones, además, para conseguir que el paciente no se retire esa sonda colocada, se les ponen sujeciones que, lejos de aliviar el sufrimiento, pueden aumentarlo. Por otro lado, vamos a ver qué efectos secundarios pueden tener estos tratamientos. Bueno, pues aquí menciono algunos. Puede obstruirse el tubo, producirse extravasaciones, infecciones locales, pueden producirse perforaciones gástricas, sobre todo en las gastrostomías, prolapso gástrico, la frecuencia de necesidad de reemplazamiento de tubos. Y estos son algún caso que he vivido yo. Esto es una sonda nasogástrica colocada en la vía respiratoria y esto es un neumoperitoneo provocado por una perforación al colocar con una gastrostomía. Bueno, complicaciones pues serían neumonías aspirativas, aumento de las secreciones orales y pulmonares,
disnea debido a edema pulmonar, diarrea, malestar gastrointestinal, sangrado digestivo, úlceras por presión, restricciones mecánicas o farmacológicas, o incluso en la pérdida del sentido del gusto. El paciente, si disfruta la comida, es cuando le pasa por la boca y lo puede saborear, y además pérdida de la relación esa relación que mantiene el paciente con el cuidador mientras que le está dando de comer. Estos son algunos trabajos que recoge en las guías ASPEN sobre efectos secundarios que pueden aparecer en pacientes alimentados por sonda, como son la disnea, neumonías aspirativas, otra vez disnea, etc. Y por último, ¿qué nos dicen las guías? Bueno, pues he traído estas guías que son la ASPEN, que son de la Sociedad Americana de Nutrición, la ESPEN, que sería la Sociedad Europea de Nutrición, las guías NICE y las recomendaciones que nos hacen diversas sociedades científicas. En cuanto a la ASPEN, nos dice que la colocación a largo plazo de accesos para nutrición enteral debe ser evitado en pacientes con demencia avanzada. En las guías ESPEN nos dicen que, bueno, pues que ellos recomiendan en contra de la iniciación de la alimentación mediante tubos. Las guías NICE nos dicen que los tubos de alimentación no deben ser incluidos en personas que tienen demencia avanzada. Y las sociedades científicas, bueno, pues nos dicen, por ejemplo, pues, nos van a recomendar en contra de su uso la Academia Americana de Hospice y Medicina Paliativa, el Colegio Americano de Médicos, la Sociedad Americana de Geriatría, la Asociación Médica Americana, la Asociación Americana de Enfermería, la Sociedad Americana de Nutrición Enteral y Parenteral, la Sociedad Europea de Nutrición Enteral y Parenteral, la Asociación de Trabajadores Sociales o la Asociación de Hospice. Y en el año 2013, en la Sociedad Europea de Cuidados Paliativos hizo un libro blanco sobre el abordaje de los pacientes con demencia y bueno, pues una de las conclusiones que se hizo de este estudio Delphi es que la nutrición mediante tubos enterales de forma permanente no parecen beneficiosos y que deben de ser evitados en pacientes con demencia, aunque solo hubo un consenso moderado. Y por último, en nuestro ministerio, bueno, pues en las guías de cosas a no hacer nos incluye que no debemos de indicar la colocación de sonda nasogástrica ni de gastrostomía percutánea en pacientes con demencia en fase avanzada, y esto está refrendado por la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología y por la Sociedad Española de Medicina Geriátrica. Entonces, si no ponemos sonda, ¿qué hacemos? Porque esto nos lo va a volver a preguntar la familia. ¿Dejamos que se desnutra hasta que muera? Bueno, pues lo que tenemos que hacer es intentar dar bien de comer a los pacientes, revisar y tratar las causas. Si hay un proceso agudo, tratarlo, ver si cuando revierte el proceso agudo el paciente vuelve a comer, si hay síntomas que están mal controlados y están influyendo en que el paciente no coma, revisar la medicación, como nos ha comentado antes Alex. Hay fármacos con efecto anticolinérgico que producen sequedad de boca, fármacos que pueden producir anorexia, los fármacos que disminuyen el nivel de conciencia y causan inatención en el paciente o incluso están tan dormidos que eso mismo puede favorecer el atragantamiento, etcétera, etcétera. Y luego también vigilar el entorno, que el paciente pueda estar tranquilo y que bueno, pues, eso contribuya a que mejoremos su alimentación. Importantísimo, la limpieza de la boca.
es imposible que el paciente coma si tiene la boca llena de costras o, bueno, pues realmente vemos bocas impresionantes en los hospitales. Los cuidados de los labios, el cuidado de la piel, gotas lubricantes para los ojos, es decir, conseguir que el paciente esté lo más confortable posible. Y posiblemente a lo mejor ya no en la fase final, pero en fases anteriores sea muy importante la intervención de un logopeda y un terapeuta ocupacional. Hay que enseñar a cómo dar de comer. Todavía en los hospitales vemos a gente que recomienda la utilización de jeringas para la alimentación o de pajitas. Hay que saber que que nos tenemos que sentar frente al paciente e intentar que flexione un poquito el cuello en vez de ponernos por encima de él, lo que le obligaría a extenderlo y consecuentemente a poder provocar un atragantamiento. Fijarnos no en la calidad del alimento, sino aquello que más le gusta al paciente y, por supuesto, elegir las texturas más adecuadas. Pero si persiste el problema, porque realmente estamos en una fase en la que ya el paciente no es capaz de comer nada, bueno, pues nos dice el familiar, mi madre, mi padre se va a morir de hambre si no le ponemos una sonda. Y entonces, ¿qué hacemos? ¿Accedemos? Realmente lo primero que tenemos que hacer es hacer ver al familiar que el paciente no se muere de hambre porque no coma, sino que no come porque ya se está muriendo, porque la enfermedad le está matando y que hemos llegado al final. Aún así, pues podremos pactar pactos, plazos y objetivos. Y en cualquier caso, nunca deberemos comenzar o continuar una nutrición si eso va a ir asociado con complicaciones y una carga sintomática adicional para el paciente. Y tendremos que conseguir explicar, hacernos entender que el paciente ha llegado al final de su vida. En ese momento tendremos que dar, aparte de un exquisito cuidado al paciente, también a su familia. Por lo tanto, cuando lleguemos a este momento, cuando tenemos una fase muy avanzada de la demencia y el paciente no come, es imprescindible que realicemos un adecuado acompañamiento del paciente y de su familia, poniendo en valor todos los aspectos que son relevantes para ellos, tener nosotros muy claro qué es lo indicado y qué no lo está en ese momento evolutivo de la enfermedad y explicárselo así a la familia. No podemos hacerles cargar con el peso de una toma de decisión tan importante. No deciden ellos que el paciente ya no va a comer más, lo va a decidir su médico y nosotros somos los que consideramos que no está indicado a la vista de lo que hoy la ciencia nos proporciona, que no está indicada esa alimentación por sonda. Y en cualquier caso siempre realizar una toma de decisiones consensuada con esa familia para conseguir el mayor beneficio del paciente, pero además conseguir el sentimiento de culpa que muchas veces le queda a la familia y esa sensación de responsabilidad de que se está muriendo porque ellos han decidido no darles de comer. Eso genera mucho duelo patológico y eso es lo que hay que evitar. Muchas gracias. Bueno, Lourdes, pues muchas gracias por tu exposición. La verdad es que hemos tenido a veces algunas interferencias de sonido sobre todo, pero bueno, con todas las diapositivas se te ha seguido perfectamente. Y la verdad es que toda la argumentación clínica y científica yo creo que es clara y en una de las diapositivas que has puesto del estudio de la doctora Mitchell, que en menos de un 7% de las familias, pero bueno, que hay un porcentaje de familias que por diferentes circunstancias se aferran al tratamiento curativo y yo creo que, porque ahí además influyen muchos factores culturales, religiosos y de otro tipo, pero yo creo que al final lo que es importante es acompañar, informar y consensuar a esas familias. La inmensa mayoría, probablemente más del 90%, y también por nuestra experiencia, confían en los profesionales y lo único que te dicen es, mira, lo que quiero es la máxima calidad de vida
y las que son un poco más complicadas por la situación que tienen, pues yo creo que es dedicarles más tiempo y estar, bueno, comentándoles pues toda la argumentación científica que disponemos. Y sí que es cierto que son momentos, sobre todo porque en los centros gerontológicos la estancia pues puede ser de 3 años o de 4 años, que tenemos la suerte de convivir con ellos, y en esos momentos finales les puede dejar un duelo patológico por una situación de momentos finales que pueden cerrar, digamos, un poco el episodio muy bien o muy mal. Y creo que es muy importante el acompañarles y el decidir conjuntamente, pero también sin engañarnos de que la decisión es una decisión principalmente clínica. Es decir, aunque estamos hablando de consenso, yo creo que viene muy bien todas esas comunicaciones para detectar la familia en qué situación está, pero que nunca nos tenemos que olvidar que con el beneficio de todo el trabajo multidisciplinar de todos los componentes, dando el máximo enfoque y tratamiento paliativo, pero que son decisiones consensuadas, pero que son decisiones clínicas y profesionales, con la información y con el conocimiento un poco de la familia. Por eso, pues bueno, felicitaros a los dos por las grandes exposiciones y de que al final, bueno, pues es muy importante tener esas herramientas de conocimiento para que luego el día a día con los residentes y con sus familias, pues permitamos darles el mejor final de vida que puedan tener, y sobre todo que las decisiones son decisiones de ir planificando las cosas que van a aparecer tarde o temprano, y segundo, que las decisiones tendrán que ser dinámicas, que las cosas, como ha comentado Lourdes, hay que hacer una buena valoración completa de si puede haber otra serie de secundarismo o otra serie de circunstancias, y ver un poco cuando hay posibilidades reales de causas reversibles o de causas persistentes. Bueno, y sin más, pues despedir este módulo de las intervenciones en demencia avanzada, y espero que haya sido de vuestro interés. Muchas gracias y hasta luego.